Pero lo que quise hacer es englobar un poco más. Esto es sobre mi proyecto de investigación. Entonces les voy a platicar un poco lo que vengo haciendo. Y bueno, se relaciona con complejidad, sistemas autoorganizantes, ¿no? Entonces queda bien para el propósito del seminario. Entonces bueno, pues lo que estamos tratando de analizar o de hacer es analizar la dinámica de los sistemas de transporte público. Y por sistemas de transporte público, pues es el metro, metrobús, tranvía, tren ligero, bueno, todo lo que tenga que ver con estaciones, trenes, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es optimizar el flujo de personas sobre esta red, ¿no? Entonces, se dice, pues fácil, ¿no? ¿Cómo optimizamos pues, esos flujos? Entonces, el propósito es proponer una estrategia que se adapte a este tipo de cambios, ¿no? Sabemos que de pronto el metro puede exhibir cantidades muy pequeñas de pasajeros y de pronto en unas horas saturarse, ¿no? Inmediatamente. Entonces, para esto vamos a usar simulaciones computacionales, modelos computacionales, con un enfoque bottom-up, digamos que utilizando modelación basada en agentes y métodos autoorganizantes, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, quiero hacer un paréntesis para más o menos recordar lo que es, pues digamos, autoorganización. Entonces, no existe pues una definición formal, ¿no? Sobre lo que es autoorganización, pero pues podemos decir, describiéndolo con una de sus propiedades, que es el incremento en el orden, el cual no es impuesto por un agente externo, ¿no? Entonces, está el sistema interactuando con sus agentes, tienen sus reglas de definición, y entonces, de pronto, pues, esas interacciones hacen que se incremente el orden, ¿no? Hablando en estructuras o en información, y es por sí solo, ¿no? No hay agentes externos. Entonces, aquí tenemos una definición que usa Heiligen, esta es la referencia, y existen muchos sistemas biológicos, químicos, computacionales, donde se exhibe este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, traje una animación para que se den cuenta, un video, sobre estos bancos de peces que no se ve muy bien. Pero bueno, de pronto, le cerramos aquí. Pues los peces tienen, pues siguen una serie de reglas locales, deben ser unas reglas locales sencillas, lo cual hace que se formen ese tipo de comportamientos, ¿no? Ese tipo de patrones. Entonces yo le pregunté alguna vez a un biólogo por qué se formaban estas cosas o si había alguna explicación. Y pues me decían que era por los depredadores, ¿no? Pues yo no le creí mucho, pero bueno, aquí está, ¿no? Eso es lo que cuenta. Y también, por ejemplo, en reacciones químicas tipo Belousov-Zhabotinsky, no sé si las conozcan, también se forman patrones tipo espirales que van surgiendo. Modelos computacionales también, interaccionamos con reglas locales muy sencillas tipo autómata celular, y podemos formar comportamientos muy complejos, ¿no? De hecho, también hay caóticos, azarosos. Entonces, todo esto es pues, producto de la autoorganización de reglas locales. Entonces, aquí voy a utilizar una idea de Carlos Gershenson, que es mi tutor, en el cual dice que un sistema puede ser descrito como autoorganizante si los elementos constituyentes interactúan para lograr dinámicamente una función global o comportamiento, ¿no? Entonces, si utilizamos esto, podemos crear a lo mejor sistemas autoorganizantes, ¿no? Si tenemos las reglas adecuadas, entonces podemos conducir a sistemas para que logren un objetivo ya predeterminado, con ayuda de la autoorganización. Entonces vamos a utilizar esta idea. Entonces, bueno, un poco de motivación del trabajo, ya cerrando el paréntesis. Pues ustedes han estado en este tipo de situaciones y les quiero mostrar un video. Un poco de motivación o desmotivación para no usar el metro, no sé, como lo quieran ver. Entonces, pues de pronto el sistema pues llega a una saturación tremenda, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Llega el metro, la gente quiere salir,
pero ya está tan saturado que ni siquiera puede salir, ¿no? Y los que quieren entrar tampoco pueden entrar. Y pues digamos que hay una saturación tremenda que ni para afuera ni para adentro, ¿no? Entonces, pues esto nos invita a pensar, a reflexionar, pues qué es lo que sucede dentro de esta dinámica, por qué se colapsa de esta forma, por qué se satura, ¿no? Entonces, pues hay que analizarlo, ¿no? de fondo. Bueno, esto lo vivimos nosotros, pero desde afuera, por ejemplo, IBM hizo una encuesta en el 2011. Tomó 20 ciudades, 20 grandes ciudades, incluidas México, y el cual analizó qué tan dolorosos son los trayectos de casa hacia el trabajo, ¿no? Entonces tenía como 12 variables, por ejemplo, costo del trayecto, el tráfico que hay, embotellamientos, bueno, una serie de variables que consideraron. Y pues adivinen qué, pues... ¿Usó la palabra doloroso o costoso? Doloroso. De hecho es el Commuter Pain Index, ¿no? Es así como que el índice de dolor hacia viajes del trabajo, de la casa hacia el trabajo. Entonces les puedo pasar la referencia, está muy interesante. Y pues ahí bien que México ganó, pero no de las mejores ciudades, sino de la peor ciudad, ¿no? Entonces aquí se encuentra. Entonces, bueno, pues diariamente estamos sufriendo en estos trayectos de casa hacia el trabajo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué tipo de estrategia usar para mejorar el rendimiento de los sistemas de transporte público? Podemos pensar en una estrategia adaptativa. Sabemos que esos sistemas cambian constantemente en el tiempo, entonces posiblemente si calculamos una solución en un tiempo dado, para el siguiente ya no es efectiva, ¿no? Porque cambian rápidamente. Entonces pues necesitamos que una solución se adapte a estos cambios, ¿no? A estas necesidades. Ahora otra pregunta que podemos hacernos es si para resolver este problema es suficiente considerar los trenes y estaciones, o sea, un flujo verlo como globalmente, una escala, digamos, global, considerando trenes, estaciones, vías, o también debemos de considerar el comportamiento de las personas al abordar a estos vagones, ¿no? Entonces, bueno, y si es así, ¿cómo se relacionan estas dos escalas? Entonces, de hecho, el trabajo de investigación pues, va sobre esto, ¿no? Manejar estas dos escalas y acoplarlas. Entonces, lo que había dicho, vamos a dividirlo en dos partes, escala global y escala local, ¿okay? Aquí consideramos pasajeros, vagón, estación, y aquí estaciones, trenes, vías. Entonces, pues nos pusimos a buscar sobre los modelos de transporte público que hay, modelos computacionales, de lo que fueran, y hay muchísimos sobre tráfico vehicular, muchísimos modelos, y están catalogados en microscópicos y macroscópicos, ¿no? Los macroscópicos son, digamos, tipo ecuaciones diferenciales, y microscópicos pues, van más al detalle de la gente, del individuo, y tiene ciertas propiedades el objeto y interacciones en el ambiente, ¿no? Pero no hay, digamos, un modelo para sistemas de transporte público, ¿no? Entonces, pues, lo que hicimos fue adaptar un modelo tipo car following, que es un modelo microscópico, para darle la dinámica a los trenes, ¿no? Después de esto, pues lo que estamos haciendo es métodos de sincronización entre los trenes, y aquí es donde entra la autoorganización, ¿no? Y la tercera etapa sería analizar el comportamiento de los individuos, de los pasajeros, a la hora de abordar al tren. Bueno, nos vamos a enfocar en estas tres partes. Bueno, esto ya lo dije. Entonces, un poco recordando lo que es modelación basada en agentes, son ideas muy sencillas, muy intuitivas. Tenemos un espacio, entonces acomodamos a nuestros agentes en este espacio. Los agentes son autónomos, cada uno tiene un conjunto de reglas ya predeterminado. Y pues el objetivo es que estos agentes alcancen los objetivos diseñados, ¿no? Entonces tenemos el ambiente, el agente, sus sensores, entra la información del ambiente, estos actúan y ejecutan una acción. Así es como se desarrolla la modelación basada en agentes, ¿okay?
Entonces, lo que hicimos fue tomar el modelo de Gibbs, Peter Gibbs, que fue creado ya, planteado hace varios años, ya en los 80s, pero fue un modelo muy utilizado y actualmente es muy utilizado. Está implementado de forma nativa en plataformas como Multisim, AIMSUN, SysM, SysSim. Bueno, y como lo dije anteriormente, pues está diseñado para el tráfico vehicular. ¿Okay? Y aquí les presento el modelo de Peter Gibbs, ¿no? Entonces, pues es un modelo con un montón de variables, ¿no? Lo interesante de este modelo es que considera muchas cosas que son fácilmente mapeadas en el flujo real, digamos. Tenemos aceleraciones, que es este parámetro de aceleración. Tenemos la velocidad, tenemos velocidad deseada, tenemos el freno, o digamos frenado, tenemos la dimensión del vehículo, la distancia hacia el vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esto? U sub n es escalar o vectorial. N es el... No. ¿O cuál? U. ¿Este? Ese U sí es un Ah, escalar. esta es la velocidad. Sí, pero ese es perfecto. Es escalar, sí. ¿Es el módulo de la velocidad o es un vector? No, es un escalar Es un escalar. que se obtiene de estas dos cosas. Entonces tenemos dos ecuaciones. La ecuación de aceleración y la de desaceleración. ¿Ah? Entonces estas dos ecuaciones se calculan, las dos en un instante dado. Entonces coge el mínimo de estos dos valores, el cual será la velocidad en el tiempo siguiente, ¿no? En el t más tau siguiente. ¿Okay? Esto me va a dar... Perdón que insista, pero entonces los vehículos se mueven en un track unidimensional. Sí, así es. Ya. Sí. Por eso nada más que basta el módulo. Sí. Y tenemos que considerar, el índice nos indica el vehículo yésimo, ¿no? Enésimo. Entonces nos vamos a fijar en el vehículo que está delante de nosotros. A partir de las características del vehículo de enfrente, nosotros vamos a establecer nuestra aceleración, velocidad o frenado. Porque si vamos demasiado rápido, entonces podemos chocar, ¿no? Entonces por eso son modelos tipo car following, siguiendo al carro. ¿Sí? Y a partir de esto, bueno, pues calculamos su posición. Promediamos las velocidades en el tiempo t y en el tiempo siguiente a una razón tau, que tau es como la... ¿cómo le llaman? ¿Dónde está? El tiempo de reacción del conductor, ¿no? Y el modelo está dado en metros sobre segundos. Entonces, bueno, voy a escribir un poco esta ecuación. Entonces, digamos que en un flujo libre, sin un vehículo que tengamos enfrente, se va a aplicar esta ecuación. Es decir, va a estar acelerando hasta llegar a una velocidad deseada Vn, que es este. Entonces, vean que cuando un de t, que es la velocidad actual del vehículo, alcanza Vn, esto se hace 1. Y 1 menos 1 se hace 0. Entonces se elimina todo esto y quedamos con nuestra velocidad actual, ¿no? Es decir, ya alcanzamos la velocidad deseada. Ahora, si tenemos un vehículo enfrente, pues vamos desacelerando según en función de la velocidad del vehículo que esté enfrente, la distancia que tenemos. Entonces, si esto no hacemos bien los cálculos, digamos, o establecemos parámetros que no son adecuados, estas cosas se pueden ir a imaginario. Y entonces pues, vamos a tener problemas. De hecho, cuando se va a imaginario es cuando hay vehículos enfrente, digamos, superpuestos. Entonces quiere decir que ya chocaron, ¿no? Entonces, bueno, aquí esquemáticamente tenemos vehículos de distintas dimensiones, por ejemplo. El tamaño Sn del vehículo, tenemos el vehículo xn-1, xn, y a partir de nosotros vamos a establecer nuestra velocidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, les voy a enseñar la implementación de este modelo en NetLogo. XN es la posición de la parte delantera del vehículo o del centro. Porque
de la... Que si SN es el ancho, ¿qué onda con eso, no? Sí, XN es, digamos, el inicio, bueno, el principio del carro. Ajá, Y le sumas SN, que es la dimensión del carro. Sí. Semáforo. Entonces, bueno, si aplicamos la ecuación de Gibbs solamente con la aceleración, no hay ningún carro al que seguir, pues entonces es flujo libre, ¿no? Esto es un toro, entonces está dando vueltas como en una banda, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es establecer otro auto. Bueno, y aquí sería como el espacio-fase, digamos. Entonces tenemos aquí tiempo y posición, y es la trayectoria, ¿no?, que va recorriendo. Entonces esto nos sirve de mucho porque para un vehículo, pues bueno, esta cosa es trivial, pero si tenemos muchos, entonces podemos ver el comportamiento de todo el sistema a través del tiempo, ¿no? Y esta es su velocidad. Entonces, de una velocidad 0 pasó a la velocidad deseada, que es 5.12, y ahí se mantiene. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es poner ahora dos autos. Eso es como que su línea de visión. Entonces, una vez que, digamos, ¿cómo es la visibilidad del conductor? Es una distancia de 20 celdas, más o menos como 100 metros. Entonces, bueno, ahí creo que nunca lo va a alcanzar. Entonces vamos a darle un poco mayor de velocidad. Azul, a ver. Entonces, bueno, ya lo alcanzó. Bueno, hay conductores que manejan de esta forma, ¿no? Entonces está súper pegadito, pero nunca va a chocar, porque tenemos ahí una distancia de seguridad. Si chocara, entonces llegaríamos a un número imaginario y pues eso no es deseable, ¿no? De hecho, hemos modificado el modelo para que estas velocidades, que son las velocidades deseadas, pues sean un parámetro. En la ecuación es una constante, pero aquí los tenemos como parámetros y tuvimos que hacer algunas modificaciones para no caer en números imaginarios. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar el número. Muestra... Entonces, bueno, ya tenemos ahí un conjunto de carros. Vean ahora cómo se comporta como el espacio-fase, que son las trayectorias. Y tenemos aquí unos semáforos que fueron implementados. Entonces, aquí también, como estamos usando modelación basada en agentes, pues ya tenemos la posibilidad de censar el objeto que tenemos enfrente y decidir si es un vehículo o un semáforo. Y a partir de eso, decidir qué comportamiento tomar. Entonces, definimos un conjunto de reglas. Ahora, no es lo mismo leer un semáforo en verde que en ámbar que en rojo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que estar muy al pendientes de cuándo van cambiando los estados del semáforo, ¿no? Ustedes son de los que se pasan, bueno, toman sus precauciones cuando viene el semáforo en ámbar o le aceleran para pasárselo. Entonces, fue un verdadero, bueno, no problema, sino fue como complicado modelar esa parte. Porque, ¿cómo le haces? O sea, modelar lo que se hace cotidianamente, así como el sentido común, es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear unos umbrales por aquí, hacia el semáforo. Entonces, estar checando las distancias de los vehículos que tenemos enfrente, junto con la del semáforo, continuamente. Entonces, dependiendo de cómo esas distancias van cambiando, pues es la decisión que yo tomo, ¿no?
Y aparte, como nos tenemos que apegar, digamos, a la física del modelo, no puedo acelerar bruscamente y de pronto enfrenar, porque no me lo da. Si enfreno drásticamente, entonces llega un número imaginario. Entonces tiene que ser como medio paulatino, ¿no? También lo que deseamos es que el modelo sea realista, ¿no? Carlos Gershenson tiene un modelo basado en autómatas celulares, pero bueno, ahí las velocidades son constantes, avanzan una celda por tic, digamos. Y pues lo que ahora tratamos de hacer es que sea más realista y que sea una propuesta viable para presentárselos a la gente del metro, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que ya habíamos visto. Ahora, para analizar lo que sucede en el modelo, cómo se va comportando, existen los diagramas fundamentales de tráfico vehicular. Ajá. Entonces, aquí por cada punto corrimos una simulación durante 3 minutos o 2,5. Entonces, aquí lo que tenemos es, ponemos un sensor sobre la vía, entonces vamos midiendo cuántos carros van pasando y la velocidad promedio de todos esos carros. Entonces, eso me da 2 puntos. Me da la densidad y el flujo. Entonces aquí podemos ver cuándo el sistema, en este caso mi sistema, que es de 100 celdas, va entrando a diferentes dinámicas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos por acá, tenemos libre flujo, que son de 0, digamos, a 20 carros. Tenemos un flujo libre. Llegan a la velocidad deseada y no hay problema. Esta parte de aquí es un flujo acotado, donde obtenemos un máximo en Qmax, que más o menos pasan 700 vehículos por ese sensor. Y más o menos eso es cuando el sistema tiene una capacidad como de 42 o 43 autos. Después de ahí el flujo empieza a disminuir hasta llegar a una congestión. Aquí tenemos, el sistema mide 100 celdas. Cada carro tiene la dimensión de una celda. Entonces, pues ya cuando llegamos al límite, pues ya estamos súper saturados, ya hay una congestión, ¿no? Es como en las estaciones de metro, ya no cabe ni una persona más. Entonces, lo que queremos, digamos, eso sirve de mucho para saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Imagínense esto, pero para los temas de transporte público, entonces, con una distribución de trenes D, entonces, y una dimensión de vías, no sé, de tamaño 15 kilómetros, 20 kilómetros, entonces podríamos saber cuánto es el flujo de personas, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el óptimo al que podríamos aspirar? Sí, es este. Oh. Es que en datos reales se ve como una lambda, ¿no? Ese diagrama. Sí, es un poco más Tiene un piquito arriba. piquito aquí y cae un poco más. La estéresis, ¿no? Esa parte no la reproduce. Pues mira, estamos todavía investigando y haciendo pruebas. Entonces, Tener que meter como estocacidad, ¿no? Algo así. sí, pues Porque el modelo es determinista. el modelo es determinista, sí. De hecho, el modelo de Gibbs, hay modelos donde sí se puede reflejar muy bien la histéresis, ¿no? El modelo de Gibbs no lo refleja mucho. Entonces, a lo mejor por eso es esta distribución, ¿no? Ajá. Porque si no, aumenta aquí y cae, ¿no? Y es una colita de este lado. Entonces, sí, como el modelo de Gibbs no rescata muy bien esa propiedad, entonces posiblemente por eso sea, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer las modificaciones, lo que hicimos fue un análisis del modelo. Y como les había comentado que
acabó la memoria. Como este parámetro, bueno, el modelo de Gibbs es una constante, aquí es un parámetro, Bn. Entonces lo que decidimos fue pues, buscar el rango de parámetros adecuado para no caer en las raíces imaginarias. Entonces lo que hicimos fue arrancar el sistema, barrer para cada un, pues tenemos una serie de Bns, ¿no? Entonces tenemos un espacio V. Entonces decidimos pues, barrer el espacio de parámetros y ver cuándo tenemos raíces imaginarias. Porque es muy difícil sacar esto analíticamente. De hecho, es creo que imposible. Entonces lo que hicimos es, agarramos un par U0, B0, calculamos iteradamente la serie del mapeo, entonces vemos hacia dónde converge. Si converge hacia Bn, pues entonces ya la libramos, pero si de pronto sale un imaginario, entonces pues no nos va a gustar eso. Entonces aquí podemos diferenciarlo en la región azul, son los parámetros viables. Si arrancamos el sistema aquí, no pasa nada, pero si arrancamos aquí, digamos para velocidades muy pequeñas, hacia velocidades deseadas, pues también pequeñas, vean que es un cuadradito muy pequeño, 0 a 1, este es de 0 a 100 y este es de 0 a 1, pues caemos en números imaginarios. Y la única región válida para ir disminuyendo de velocidad, digamos, es sobre la identidad. Porque esta cosa se hace 1 y con el otro 1 se hace 0 y entonces no hay problema. Entonces, si alguna vez queremos desacelerar o frenar, entonces nos tenemos que ir, no importa la dinámica aquí, pero después de esto tenemos que irnos sobre la identidad, ¿no? Pero son velocidades muy, muy pequeñas que el modelo de Gibbs original no considera. Pero en nuestro caso sí, porque podemos arrancar desde cualquier posición por esto. Y entonces nos dimos cuenta aquí que a veces tardaba mucho en llegar a un imaginario. Entonces cuando decidíamos que ya estaba bien, de pronto salía el imaginario. Entonces pintamos qué tan rápido o cuánto tiempo tardaba en llegar a ese número. Y pues lo que vimos fue esto, ¿no? Tenemos aquí como una geometría fractal, ¿no? O algo así. Entonces está bastante interesante. Lo interesante es que bueno, no nos interesa esta parte, ¿no? Pero bueno, salió algo bonito aquí, encontramos algo bonito, ¿no? Entonces, haciéndole un zoom a esta parte, pues tenemos este fractalito. Nos agarramos una región de 1.7 a 1.875, que es muy pequeña. Hicimos un zoom y bueno, tenemos este tipo como de lengüitas, ¿no? Entonces, dependiendo aquí cómo se va a la raíz imaginaria, pues le dimos un color. Entonces el rojo quiere decir que en la primera iteración pues ya caímos en el imaginario y de ahí sucesivamente, ¿no? Entonces bueno, en Gibbs nunca han reportado esto, entonces pues está padre, ¿no? Y en función de la aceleración y el parámetro tau, entonces podemos definir un B crítico. No es exactamente esta región, pero digamos que nos da una aproximación de cuándo considerar ya que vamos a caer en una raíz imaginaria. Entonces, cuando es menor que BC, entonces pues mejor nos vamos por la identidad y así libramos ese problema. ¿Okay? Entonces, extendiendo la dinámica y tratamos también de modelar semáforos porque en el sistema de transporte público pues hay semáforos también que les van indicando al conductor qué hacer sobre ciertos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, esto es lo que les decía, este es un caso, ¿no? Cuando yo voy manejando y tengo un semáforo, pero a una distancia más lejana a un auto y están dentro de mi línea de visión, entonces yo tengo que actuar de una cierta forma, ¿no? Entonces, esas son las reglas para este caso, nada más. Existe el otro cuando el auto está de este lado y luego viene un semáforo. Entonces, a partir de eso tengo que ir modulando mi velocidad. Entonces, pues nos llevó un ratito estar creando estas reglas, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar esta.
Nada más esta. Si el semáforo, si la distancia hacia el semáforo es menor que la distancia hacia el carro, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Si está el semáforo en verde y la distancia del carro es mayor a mi distancia de visión, entonces voy a acelerar libremente, ¿no? Que es GA, es la aceleración. Es decir, como está en verde y el carro está, pues digamos, a una distancia todavía lejana, entonces yo voy acelerando. Si el semáforo está en verde y la distancia del carro es menor que está dentro del rango de mi visión, entonces aplico Gibbs normalmente. Así ya no choco. Ahora, si el semáforo está en ámbar y la distancia hacia el semáforo es mayor que este de crítico, digamos, entonces voy a aplicar Gibbs, pero no en todos los tiempos, sino solamente cada momento. Así como que voy a ir desacelerando un poco. Si estoy adentro, si está en ámbar y estoy adentro de mi zona de crítica y la distancia del carro es mayor que mi distancia de visión, o sea, está muy grande el carro, entonces corro, acelero, ¿no? Pues me lo paso. Si es al revés, entonces tengo muy cercano el carro y entonces considero mejor la distancia hacia el carro. Si está en rojo, entonces aplico Gibbs, pero hacia el semáforo, ¿no? Aquí. Si estoy en rojo y el semáforo y la distancia del semáforo es menor que 0.0, quiere decir que de pronto yo iba cruzando en ámbar y me agarró el rojo, pero ya estoy por acá, entonces mejor acelero. Y aparte no tengo un carro cercano, entonces pues me lo paso. Y si no, entonces aplico Gibbs. ¿Sí más o menos me siguen? Está medio complejo. Pero la cosa aquí es tratar de moderar lo que el sentido común haría, ¿no? Si ya tengo el semáforo en rojo aquí, pues entonces mejor acelero. La otra es que no hubiera complicado mucho y de plano tomar el ámbar como un rojo. Entonces, pues frena. Pero eso no es divertido, ¿no? Esos son los diagramas fases, por ejemplo, con un semáforo y una cantidad de 50 autos. Para 40 autos, 20 autos y 10 autos, ¿no? Entonces esto nos puede dar señal de qué tan congestionado puede estar el sistema. Ahora, bueno, ya tenemos Gibbs más o menos, pues digamos, extendido ya con las particularidades y necesidades que necesitamos. Y entonces lo que hicimos fue buscar datos reales para instanciar el modelo de Gibbs. Lo que hice fue irme a la línea 12 del metro, cuando todavía funcionaba, y con un GPS medir la velocidad y la posición, ¿no? entre todo este recorrido. Entonces de hecho es imposible medir con GPS dentro de estaciones subterráneas. Entonces busqué pues un fragmento de línea que fuera pues, elevado o al aire libre. Entonces está de trayecto de Tláhuac hacia Culhuacán, de la línea 12, todo es elevado y ya después es subterráneo. Y también no es tan fácil, ¿no? Y luego el GPS como que se pierde dentro de las estructuras. Entonces, bueno, hay que refinar como que esa metodología todavía. Y por lo que hemos visto, pues no es muy sencillo tener datos GPS del metro. Entonces aquí, por ejemplo, inició el recorrido. Eso es el tiempo de espera en la estación, Tláhuac. Incrementó la velocidad más o menos a 80-84 kilómetros por hora. Alcanza su máximo y disminuye. Aquí pasan alrededor de 16 segundos, 15 segundos que se esperan en la estación y otra vez incrementa. Ahora, fue muy irregular en ese trayecto. Por ejemplo, aquí de 80, en la siguiente estación fue más o menos 45 kilómetros por hora, luego 60 kilómetros, luego 80 kilómetros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que no sé si tengan una estrategia particular en el metro o simplemente la establecen a criterio del operador. ¿No está relacionado con las curvas? ¿Entre 1 y 2 hay curvas?
No, en esta parte no. Había curvas más o menos por acá. Pero sí, luego no había tanta curva y... A lo mejor... Posiblemente aquí decía, no, algo anda mal con la vía, entonces vámonos lento, ¿no? Sí, ya la habían avisado, ¿no? Sí, Oye, y otra pregunta, ¿no tendrá que ver con el tren de adelante? Porque yo te veo que tú comentas, es que a veces yo veo que paran en una estación para separarse del tren de adelante. sí, a veces hacen ese paro total. Pero bueno, como fue de terminal, pues digamos que iba fluyendo libre, entonces... Porque entre 4 y 5 pues íbamos caminando, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, aquí el GPS como que se quedó trabado, entonces por eso puse una línea aquí. Esto es un descanso, que fue mucho en la línea, en la estación. Y luego otra vez se incrementó. Esto el GPS como que se trabó, aquí también, ¿no? Entonces, pero sí, los intervalos también de paro en las estaciones son muy irregulares, mientras que aquí son muy pequeños. Este fue muy largo. Entonces digamos que pues no hay una conducta en las estaciones, es muy irregular. ¿Hiciste un solo día? Este fue un día y hice otro en la línea 2, pero está peor, ¿no? Sí, la línea 2 está peor y es bastante complicado tener datos de esto. De hecho, tenía que bajarme del vagón para que el GPS como que se restableciera y otra vez volverme a subir. Entonces la gente se me quedaba viendo como, ¿y este cuate qué anda haciendo? Sí, entonces es medio también riesgoso, ¿no? Tengo entendido que los vagones del metro pueden ser programados desde una estación central y sin conductores, ¿no? Me imagino que esto es con conductores. Sí, Pero estaba atrás estaba en el... ¿qué implicaciones tendría aplicar tu modelo a programarlo sin conductores? Pues estaría perfecto, ¿no? Sí, a ver. Sí. Mira, para que puedas enriquecer un poquito más esto, ¿por qué no recurres a las cámaras de control del metro? Puedes sacar una solicitud allí en el metro Juárez y te dejan entrar donde está toda la cámara central y ellos llevan el control de cuándo debe de avanzar el tren y qué velocidad debe de llevar para que no puedan acercarse mucho. Sí. Eso es, por un lado, ellos te van diciendo ahí, te dan la estadística. Cuando llega un tren a una estación, en horas pico, ahí hay problemas por las gentes de que no respetan los tiempos. Detienen el tren porque todo el mundo se quiere subir. Y en vez de dejarlos que sea flujo rápido, las puertas se tardan más en cerrar y el otro tren se tiene que parar. Y ahí van viendo tiempos. Ahora, aquí están marcando cosas del metro. En el Metrobús tienen algo similar, pero con otro tipo de programa y también tiene su control central, donde van controlando al operador. Que no rebaje la velocidad, que no se acerque, que se detenga, porque tienen problemas con eso. Ahí puedes recurrir a una asociación que se llama CISA, Corredores Insurgentes, y ellos te permiten entrar a su centro de control para que puedas tomar mediciones y todas esas cosas, ¿no? Pues está perfecto. Que estoy viendo aquí para que puedas entenderlo más es en las rutas. Las rutas no son líneas. Las rutas se meten, empiezan a desviar muchos lados para llegar de base a base. Entonces ahí para que puedas ver tú también en las horas pico cuál es el problema que tienen las rutas. ¿Qué hacen las rutas? Tienes una línea, vamos a ver Indios Verdes, el caminero periférico, que es una línea recta del metro y del metrobús. ¿Qué hacen las micros? Las micros llegan por los paralelos y van dejando a toda la gente en las estaciones. Pero como no hay un control con esas micros, saturan las estaciones y llega la gente y trata de arreglar los trenes y empiezan a generar un conflicto de tiempos.
Claro. Si se controlara como lo estás haciendo tu programa, que tuviera un control único de llegar a las estaciones y en las estaciones hubiera una educación de las personas para También subir todo eso, es un yo creo que factor sería muy importante. más rápido todo esto. Pero ahora tenemos otro problema. El problema, si tú vas a calcular las velocidades, tenemos un problema espacial ahora, porque no hay espacio de donde deben de poner sus terminales, las micros. Sí, Ponen claro. donde quieren, y la velocidad que tú estás calculando, pues va a tener una serie de interacciones, por lo mismo de que no tienen un lugar fijo. Claro. Y más aparte, por otro lado, si tú lo ves, por toda la gente que utilizamos carros particulares, en vez de llevar un orden y un control, ¿qué hacemos? Echamos competencia con el servicio público y es donde empezamos a congestionar las calles y es donde se calculan Sí, los es tiempos perdidos ahí. una cadena. Sí, Yo siento que eso puede ser lo que usted menciona es, digamos, en el metro o en el Metrobús, pues son estrategias para tratar de controlar esos flujos, para que no se colapsen, ¿no? Entonces, lo que vamos a proponer nosotros también es un tipo de, una estrategia de sincronización entre los trenes. Por eso les mencionaba sobre la autoorganización. Entonces, si quieres, se la muestro. Bueno, entonces, si no tenemos algún mecanismo que regule los espaciamientos entre los trenes, por ejemplo, entonces esta cosa es inestable, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente experimento, tenemos dos estaciones, ya en este caso, 12 trenes, y entonces van a cargar a los pasajeros, digamos, esa es la estación, y se van a tardar un tiempo X de tiempo. Se ha visto que el tiempo de espera se distribuye como una distribución de Poisson, ¿no? Entonces, bueno, estamos generando números aleatorios con esta distribución en cada estación. Entonces aquí vamos viendo cómo van cambiando los trenes, bueno, cómo se van moviendo. Si quisiéramos que fueran totalmente sincronizados, tendríamos este comportamiento así para todos, ¿no? Pero como se van formando convoys, entonces se pegan las trayectorias. Entonces de aquí ya se hace un relajo porque ya empiezan a haber convoys y ya hay estaciones donde no llegan los trenes, hay demoras, y entonces ya es un relajo, ¿no? Entonces lo deseable es que se conservaran los espaciamientos, ¿no? Y eso se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, un control central, como dice, o de la forma que proponemos, de forma descentralizada, utilizando un método autoorganizante. Ajá. Vean cómo se va formando, ¿no? Pero también Carlos Gershenson y Luis Pineda, pues demostraron que, bueno, tienen un paper aquí muy interesante, por qué el transporte público no llega a tiempo. Y pues es, si quieren mantener la igualdad entre intervalos, es decir, intervalos iguales, entonces esta forma de sincronizarlos es inestable, ¿no? Porque todo depende de la cantidad de gente que hay en las estaciones. Entonces, si fuera como una maquinita, cada 15 segundos llega y no se puede retrasar ni adelantar, entonces es una configuración viable y tendríamos un flujo óptimo. Pero como hay muchos factores, incluso si se retrasa o se adelanta uno por un segundo, entonces eso ya hace que se propague toda esa perturbación en el sistema y al final pues puede colapsar, ¿no? Entonces esto está explicado en este paper. Si quieren se los puedo mandar, lo ponemos en la página, está bastante interesante. Y luego el siguiente es que a través, ya con este background, pues a través de métodos autoorganizantes podemos optimizar el flujo. Ajá.
y de hecho optimizarlo más allá del óptimo teórico de los intervalos iguales, ¿no? Entonces el algoritmo autoorganizante que propone Carlos Gershenson es más o menos de este tipo. Cada auto, más bien cada tren, pues va a ejecutar este algoritmo, que solamente necesita la información local, lo que hay en la estación, y es de la siguiente forma. Entonces llega el tren, salen los pasajeros, y a través de algún sensor, que esto se puede hacer, obtenemos el número de pasajeros que hay en la estación. Si este número de pasajeros es mayor que este umbral, entonces, bueno, solamente lo normalizamos. Y pasamos a esta región. Entonces, él se está inspirando en el mecanismo que tienen, por ejemplo, los insectos sociales, que se van comunicando a través de feromonas, ¿no? Entonces, es una forma de comunicación local, y a partir de esas concentraciones, pues las hormigas van actuando. Entonces, sí. Sí, bueno. Ya, gracias. Entonces, lo que dice aquí es, si la antiferomona que hay aquí, o sea, en la estación, es mayor que la distancia que tengo en el vehículo atrás de mí, más la cantidad de gente, entonces puedo partir. Esto lo que me indica es que si hay una gran concentración de antiferomona, bueno, en este caso es contrario a la feromona, ¿no? La antiferomona, digamos, es una sustancia que va creciendo y cuando pasa el tren, la borra. Entonces, si hace mucho tiempo que pasó un tren, entonces la antiferomona pues es muy alta. ¿Okay? Es como un contador, simplemente. Entonces, si la antiferomona es muy, muy alta, entonces lo que hace es partir. Parte de la estación y no importa que haya pasajeros en la estación, ¿no? O sea, los deja. En caso contrario, entonces, pues vamos a abordar, que aborde un pasajero. En este caso, si no hay pasajeros en la estación, pues también parte. Y aquí lo que hace es, abordan los pasajeros, un pasajero, digamos, y se vuelve a repetir el ciclo. Vuelve a preguntar lo mismo. Entonces, en cierto momento, o suben todos los pasajeros, o la antiferomona es tan alta que entonces tiene que partir. ¿Okay? Entonces este mecanismo va regulando el espaciamiento entre los trenes. Y bajo el modelo computacional pues se ha visto que es más óptimo que el conservar el espaciamiento igual entre los trenes. Entonces esta parte aún no lo tenemos implementada en el modelo de Gibbs, por eso es lo que pretendemos hacer y supongo que van a salir los mismos resultados. Ahora, eso es hablando del esquema local, pero internamente, ¿qué sucede en las estaciones? Pues tenemos un montonal de dinámicas, ¿no? O tenemos esta como la que vimos al principio en el video, o estaciones solas, con una sola persona, o en las... ¿cómo se llaman? Las terminales. En las terminales pues se satura enormemente, ¿no? Este es Pantitlán. Entonces, aunque va a llegar el tren vacío, pero pues no va a dar abasto, ¿no? Y una situación pues digamos normal. Entonces suceden muchas cosas. Entonces lo que vamos a utilizar es... ¿Mandé? También San Lázaro, esos grados de saturación. La estación San Lázaro también llega. Sí, también, sí, es impresionante, ¿no? Casi todas las de transporte. Se, La mayoría, Hidalgo es otras unidades. Sí, bueno, pero hay unas críticas, digamos. sí, como estas. Pero estamos enfrentando un problema que es pues muy, muy complejo, ¿no? Digamos. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es el modelo de fuerza social, o Social Force Model, que es dinámica entre flujo de peatones, ¿no? Entonces el modelo de fuerza social sugiere que el movimiento de los peatones puede ser descrito por tres fuerzas. La primera es que el peatón quiere ir a una velocidad deseada, ¿no? La segunda fuerza es que el peatón no quiere estar muy apretado de los otros. Entonces hay como un rechazo sobre los que tiene a su alrededor, pero también tiene efectos de atracción.
Es decir, si hay un flujo donde van todos los pasajeros, entonces pues yo me voy a incluir en ese flujo, ¿no? No voy a ir en el flujo que va en contra de mí. Pero al estar en ese flujo tampoco quiero ir muy pegado, ¿no? Entonces son tres fuerzas que van actuando. Y se ha visto que este modelo pues se comporta y exhibe patrones muy apegados a los que surgen en la realidad, ¿no? Entonces tengo aquí un experimento. Entonces es gente que va caminando alrededor de perfecto. Entonces, en este experimento se puso a gente a circular. Y entonces se vio cómo de pronto se van autoorganizando en líneas, ¿no? Entonces el experimento consistió en un grupo caminaba hacia un lado, del lado de un flujo, y el otro del flujo contrario. Y en lugar de que se viera todo, pues digamos, tipo azaroso, pues sí se formaban líneas, ¿no? Que estas estructuras son inestables porque de pronto surgen en el tiempo y de pronto se destruyen y vuelven a surgir. Entonces vean, por ejemplo, este cúmulo y este que va girando en sentido opuesto. Entonces el Social Force Model capta muy bien esta dinámica. Esta es una suite que implementa el Social Force Model. Entonces podemos ver cómo es la dinámica de las partículas, cómo se van moviendo. También tienen la habilidad de esquivar pues, los objetos. Incluso por aquí va a haber uno que se queda como atorado y se vuelve a integrar al flujo, ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer es implementarlo y ver y poner un escenario, digamos, real, levantar una geometría y ver cómo la gente se comporta al subir a los vagones. Tenemos dos fuerzas que van a chocar, los que quieren salir, los que quieren entrar, ¿no? Y sabemos que sí son dos fuerzas actuando, ¿no? El letrero que dice permita salir antes de entrar, pues como que no funciona. Y entonces, pues con este modelo podríamos saber, a lo mejor proponer distribuciones de inmobiliario, si a lo mejor el vagón cuenta con 4 puertas, posiblemente las del extremo que sean para entrar y las de medio para salir, no sé, probar distintas configuraciones, ¿no? Entonces son dos escalas, una escala donde están los usuarios y la escala de los trenes, ¿no? Teniendo las dos, pues la idea es conjuntarlas y ver qué resultados podemos obtener, ¿no? Aún, bueno, está en desarrollo el proyecto, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero pues se ve que pues vamos por buen camino, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, bueno, pues yo ahí le dejo. Entonces, estos son algunos ejemplos de sistemas que presentan autoorganización.
Esas son las reacciones químicas tipo Belousov-Jabotinsky, autómatas celulares y bueno, bancos de peces, y esos son parvadas, ¿no? Que también forman cúmulos muy interesantes. Bueno, entonces aquí la dejo. Pues no sé si... Preguntas. ¿No has modelado esta que mencionaste, que de las dos entradas del metro y Y dos las- salidas en ese metro? Sí, bueno, eso es lo primero que vamos a hacer, pero todavía no tenemos implementado el Social Force Model, entonces, pero sí vamos a probar todas esas configuraciones. Sí, Hace tiempo yo me leí un paper de esto de simulaciones de gente caminando, tratando de escapar, perdón, de una habitación, ¿no? Como si hubiera un incendio y querían salir. sí, exacto. Entonces, supuestamente, poner un par de columnas al lado de las puertas, Es- lo cual es completamente paradójico, pero eso hacía que el flujo aumentara rápidamente. exacto, sí. Eran los experimentos de Bishek. Ajá, exactamente. Sí, y va contra la de la intuición poner un obstáculo en la salida, A la salida, exactamente. pero eso ayudaba a que se optimizara el flujo. Ahora me estaba imaginando pues una estación de metro de manera que llegara el metro y las puertas se abrieran en un lugar donde hubieran dos columnas aquí, ¿no? De manera que impidieran que la gente entrara pegado a Ah, la pared del metro y tuviera que dar la vuelta. A lo mejor eso podría, sí, suscitado, ¿no? Porque no hay ningún metro en el mundo que tenga eso, según yo creo. Ni las de Nueva York. No, ¿verdad? Tampoco. no. Sí, sería probar todas esas configuraciones que escapan a la intuición, ¿no? Sí, también la propuesta es que así como está el metro de la Ciudad de México, podamos buscar una estrategia, ¿no? Una solución que no sea demasiado costosa, porque pues podríamos proponer una solución, pero a lo mejor aplicar esa solución, un caso hipotético, pues sería incrementar el boleto de metro a 20 pesos, ¿no? Por ejemplo. Pero con lo que se tiene actualmente, ¿cómo tratar de mejorarlo? Aplicar, por ejemplo, un método autoorganizante, pues es relativamente barato, ¿no? No es muy caro. Son sensores a lo largo de la vía y ya con eso tendrías un mecanismo regulatorio descentralizado, ¿no? Probar, por ejemplo, esta configuración de poner a lo mejor ahí un bloque en el vagón, en el andén, pues no creo que sea tampoco muy costoso y beneficiaría muchísimo, ¿no? Sí. En la UAM hicieron una investigación parecida, de hecho hubo asesoramiento técnico para que lo llevaran a cabo, duraron como 2 años haciéndolo, pero las conclusiones a las que llegaron es que sería antipolítico mucho de las propuestas. Por ejemplo, tú propusiste que en algunos eventos pasara el vehículo de largo, ¿no? Sí, de hecho no sube gente y... Y es óptimo. Ellos también llegaron a conclusiones parecidas, pero digamos que eso es antipolítico porque por ejemplo no puedes dejar volando a alguien ahí, ¿no? Entonces no lo pudieron llevar a cabo porque... Ah, no, sí, bajan los pasajeros. Sí, supongo que sí lo pueden hacer, pero las conclusiones a las que llegaron en la investigación de la UAM era que precisamente tenían que ser demasiados cambios para culturizar a las personas, entonces eso es más costoso. Claro, bueno, esa parte de, pues, educar a la gente de cómo comportarse, pues, creo que es la parte más difícil, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, otra gente ya me estaba tratando de hacer estudios sobre eso. Lo que veíamos es que en cada vagón caben 200 personas. Ujú, Hay 3 vagones destinados para mujeres. ujú. El problema es que las mujeres no respetan los otros vagones y se suben donde están los hombres. Y se suben por la comodidad de que el caballero les da el asiento o hay un respeto para que